Hola a todos, ¿cómo les va? En el video de hoy vamos a ver un tema bastante importante e interesante que es el tema de Standard Input, Standard Output y Standard Error. Es algo que probablemente no lo hayan escuchado mucho todavía, pero se van a dar cuenta que a lo largo de la cursada lo van a utilizar prácticamente a diario. La explicación por ahí se va a extender un poquito más de lo que venimos haciendo normalmente en los demás videos, así que si les resulta muy largo o aburrido pueden aumentar la velocidad de reproducción del video. En YouTube, en la barra de opciones hay un engranaje donde pueden cambiar la velocidad de reproducción y hacer que el video pase más rápido, o simplemente pueden ir adelantando el video si, si quieren saltar alguna parte. Yo en todos los videos estoy dando por entendido que ustedes no conocen nada del tema y sépanme disculpar si hay recursantes mirando los videos. Estimo que ya hay muchos temas que ya lo saben si son recursantes, así que siéntanse libres de poder adelantar el video o simplemente pasar al siguiente video, así que todos estos temas ya lo saben. Bien, yo tengo algunas notas por acá de lo que vamos a ver en este video. Lo que les dije recién, Standard Input, Standard Output y Standard Error. Estos nombres son nombres bastante técnicos de cosas que utilizan día a día, así que ahora lo vamos a ir explicando. STD es la abreviatura de Standard y después tenemos In, entrada, Out, salida y ERR de error. Esto que suena bastante raro y quizá no lo hayan escuchado, simplemente es lo siguiente. Cuando ustedes hacen, por ejemplo, si se acuerdan de los videos anteriores donde estuvimos viendo algunos comandos de bash, ustedes podían, por ejemplo, leer el contenido de un archivo. No sé, por ejemplo, etc passwd, que era un archivo famoso que usamos siempre, enter. Fíjense que acá me imprime por pantalla todo el contenido de ese archivo. Bien, si bien nosotros lo decimos de esta forma media informal, si se quiere, lo imprime por pantalla, en cuestiones técnicas lo que está pasando es que el comando cat está imprimiendo el contenido de este archivo en el standard output, ¿sí? O sea, la salida estándar, que es esta de acá. Ahora vamos a ver qué significa. Y lo que está pasando es que bash, en este caso, que es el shell en el que estamos ejecutando el comando, lo que está haciendo es prestando atención al standard output y cada vez que aparece algo en el standard output para el comando que está ejecutando, lo muestra por pantalla. Así que, dada esa sucesión de cosas, lo que pasa es que el cat escribe cosas en standard output y como bash le está prestando atención, cuando aparece algo lo muestra. Y eso da como resultado que parezca que acá estamos simplemente imprimiendo por pantalla. Entonces, tanto Standard Input, Standard Output y Standard Error, ustedes pueden considerarlo como una especie de, digamos, podría ser una especie de recipiente donde los comandos pueden o bien meter contenido, ya sea cuando necesitan escribir algo en su salida, en el caso de Standard Output, cuando generan algún error, en el caso de Standard Error, o cuando quieren o nosotros queremos meter algo de información en este recipiente para que cierto comando lo tome como entrada. ¿Sí? Estas son las tres diferencias entre input, output y error. Entonces, vamos a dejar standard input para un ratito, lo explicamos después, pero vamos a ver bien clara la diferencia entre standard output y standard error. Estos números están acá adelante no aleatoriamente, sino que cada uno de estos recipientes, entre comillas, tienen un número asociado. El 0 está asociado con Standard Input, el 1 con Standard Output y el 2 con Standard Error, y ahora vamos a ver para qué se utiliza. Si ustedes, yo recién les mostré que, obviamente, cat de un archivo muestra el contenido por Standard Output. Pero si yo hago, por ejemplo, cat de un archivo que no existe, ¿sí? Como obviamente este que no va a existir, yo acá lo que tengo es un error. Esto, si bien parece que es una salida del comando, es un mensaje de error. Lo que pasó en este caso es que en vez de escribirse en Standard Output, el mensaje este se escribió en Standard Error, ¿sí? Porque es una salida de error. Entonces se escribe en el otro recipiente que está separado. Ahora, lo importante es que nosotros aprendamos cómo manipular estas salidas para poder hacer con ellas lo que nosotros querramos. Si bien yo le estoy diciendo recipiente de una forma bastante informal, si se quiere, que es un lugar donde se escribe contenido, tanto para la salida, para los errores o como para la lectura. Esto a bajo nivel no son más que archivos, ¿sí? Cada proceso va a tener un archivo asociado en una ruta parecida a esta, que es /proc
barra el ID del proceso, barra FD, que es una abreviatura de File Descriptor, y un archivo con el nombre 0 para Standard Input, un archivo con el nombre 1 para Standard Output y uno con el nombre 2 para Standard Error. Estos códigos numéricos están siempre asociados a In-Out Error y los vamos a usar más adelante, así que está bueno que se acostumbren. Pero bueno, lo que yo les estoy llamando recipiente, como para que ustedes entiendan que se está guardando en algún lugar, a bajo nivel no son más que archivos y cada proceso va a tener sus archivos de input, output y error. Entonces, como les decía antes, lo importante es saber que esto está sucediendo y saber cómo hacer para controlar las salidas, ya sea de output o de error, o ya vamos a ver también cómo ver los inputs. Entonces, supongamos que, de nuevo, si yo hago un cat a un archivo cualquiera, el standard output se va a mostrar de forma estándar por la pantalla, ¿sí? Porque Bash va a estar leyendo de standard output, entonces lo va a mostrar acá. Pero ¿qué pasa si yo quiero agarrar ese standard output y en vez de mandar el contenido de este archivo al standard output, quiero mandarlo a otro lado? Lo que puedo hacer es utilizar el carácter mayor o dos veces el carácter mayor. Ahora vamos a explicar la diferencia. Y con esto vamos a controlar hacia dónde queremos mandar la salida de este comando. Por ejemplo, yo acá no tengo ningún archivo creado, pero voy a seguir este ejemplo que tengo por acá. Y voy a decir que voy a ejecutar un comando y a la salida la voy a mandar a un archivo que se llama salida.txt, ¿sí? O sea, el standard output de este comando lo voy a redirigir a salida.txt. Esto de acá adelante no le den bolilla, es simplemente una representación del prompt que yo tengo acá. Entonces, siguiendo este ejemplo, si yo hago cat barra etc barra passwd y redirijo la salida a salida.txt, fíjense que por pantalla no se me escribió nada, o sea que lo que pasaba normalmente cuando yo ejecutaba solo esto no pasó, pero seguramente se me creó un archivo salida.txt que ahora este archivo va a ser el que contenga todo lo que este cat hubiese imprimido por pantalla. En vez de imprimirse por pantalla, se guardó en este archivo. ¿Sí? Acá está. Entonces lo que hicimos de esta forma fue controlar qué es lo que pasa con el standard output de este comando y redirigimos la salida hacia un archivo que nosotros queremos. Fíjense que acá en el mayor yo no estoy especificando ningún código numérico de estos tres y por defecto o de forma estándar me está tomando standard output. O sea, esto sería lo mismo que hacer esto. ¿Sí? Esto sería ejecutar este comando y el standard output, o sea el código 1 que corresponde a standard output, mandalo al archivo salida.txt. Esto va a ser exactamente lo mismo. ¿Sí? Ahí lo ejecuté y salida contiene otra vez esto. Bien. Hay una diferencia muy importante que les va a ser muy útil entre el mayor y el mayor mayor. Entonces, vamos a hacer otro ejemplo. Voy a borrar el archivo salida. Ya no está más. Y voy a hacer, por ejemplo, echo hola. Y voy a mandar el standard output de esto. Acuérdense que si yo hago un echo hola, obviamente esto lo que hace es escribir hola en el standard output. Y como Bash está escuchando el standard output, me lo muestra por pantalla. Si yo redirijo el standard output de esto a salida.txt, obviamente no se va a mostrar por pantalla y me apareció este archivo acá con salida.txt. Dice hola. Ahora, si yo ejecuto lo mismo, pero ahora le pongo hola 1 o hola 2, ¿sí? Y lo mando de vuelta a salida.txt, funcionó de nuevo, el archivo sigue estando ahí, pero fíjense lo que pasó. El contenido anterior se perdió y ahora el nuevo mensaje, que es hola 2, nos pisó todo el contenido de lo que teníamos antes. En algunas circunstancias esto puede ser lo deseado, ya que queremos tener, con cada vez que ejecutamos la redirección del standard output, queremos que nos guarde la salida nueva y se olvide de todo lo que tenía antes. Pero muchas veces no, muchas veces queremos en el mismo archivo
escribir al final, seguir escribiendo al final en vez de que pise todo lo que estaba antes. Entonces, la forma de hacer eso es utilizando el doble mayor en vez de uno solo. Y si ahora, por ejemplo, hacemos esto, el archivo sigue estando ahí y el contenido tiene no solamente el mensaje viejo, sino también el mensaje nuevo. Entonces, la diferencia entre el mayor y el mayor a la hora de la redirección del standard output es que una sola vez mayor lo que va a hacer es pisarnos todo el contenido anterior y escribir la salida nueva. Dos veces mayor lo que va a hacer es concatenar al final del contenido actual la salida del nuevo comando. Esa es una de las principales diferencias y es importante que lo sepan porque dependiendo del problema que tengan que resolver van a tener que utilizar una forma o la otra. Bien, siguiendo con este ejemplo de acá, nosotros podemos, así como les dije que se podía hacer esto, en este caso nosotros queremos mandar el contenido de este archivo con 1, que es standard output, lo queremos mandar a salida. Pero también podríamos mandar, por ejemplo, los errores. Acuérdense que el 2 era el código de standard error. Con esto podemos decir, cualquier salida que haga el comando, o sea, cualquier cosa que quiera imprimir el comando en su funcionamiento normal, lo vamos a mandar a un archivo salida.txt. Ahora, si genera algún error, lo vamos a mandar a otro archivo que se llame errores.txt. ¿Sí? Entonces, voy a borrar salida que tenía el contenido viejo. Voy a borrar de vuelta errores. Ahí está. Y ejecutamos esto. Fíjense que se nos crearon los dos archivos. Errores no tiene nada porque el comando este no generó ningún error. ¿Sí? Y salida va a tener el standard output del comando, que es el contenido del archivo. Hasta ahí todo clarísimo. Ahora voy a borrar por un segundo, así no nos confundimos los dos archivos otra vez. Y voy a ejecutar el mismo comando, pero voy a hacer algo que va a ser utilizar un archivo que no existe. ¿Sí? Entonces el comando cat en este caso no va a mostrar nada en la salida porque este archivo no existe, así que no tiene nada que imprimir en standard output, pero sí va a generar un error. Y ese error no se va a ver por pantalla, sino que se debería mandar a este archivo. Perfecto, no se imprimió por pantalla y en errores, acá tenemos el error que dice que cat, el comando cat, generó este error que es que este archivo no existe. Perfecto. Y cat de salida va a estar vacío porque obviamente el archivo no lo encontró, o sea que el standard output estuvo vacío. De esta forma entonces podemos elegir a dónde mandar tanto la salida estándar como los errores. Y podemos controlarlos de forma indistinta. Si yo hubiese sacado esta parte de acá, lo que hubiese pasado acá es que el comando trataría de mandar el standard output a salida.txt y como no estoy especificando nada para los errores, para el standard error, el error saldría por pantalla. ¿Sí? Entonces acá nos aparece. En vez de escribirse en el archivo, nos aparece por pantalla. Pero conceptualmente es lo mismo. Y algo bastante útil también es que, déjenme borrar los archivos. Algo bastante útil es que ustedes pueden decir, por ejemplo, yo quiero que tanto la salida del standard output como los errores se me guarden todos en el mismo archivo, porque no quiero tener dos archivos distintos donde la información aparezca separada. Entonces lo que pueden hacer es apuntar, por ejemplo, standard error al mismo lugar que se está mandando standard output. ¿Y cómo lo hacen? De la siguiente forma, diciendo standard error, que es el 2, lo voy a mandar a donde está apuntando 1. En este caso el ampersand es como una especie de puntero diciendo quiero mandar 2, que es standard error, a donde está apuntando 1, que es standard output. O sea, lo va a mandar también a salida.txt. Si yo hago esto, acuérdense que como este archivo no existe, esto me va a generar un mensaje de error que se escribiría en 2, que es standard error. Pero como yo ahora 2 lo estoy apuntando a 1, el error se me va a guardar en salida, seguramente. Lo ejecuto. Fíjense que se creó el archivo salida y salida debería tener el error. Ahí está.
Bien, entonces acá es simplemente lo mismo, nada más que en vez de especificar dos archivos distintos, lo que estamos haciendo es decir, los errores también mandalos a donde está standard output. Perfecto. Bien, con eso cubrimos estos tres casos. Ya vimos la diferencia entre el mayor y mayor. Algo no tan importante en este caso, pero es algo interesante que quizá en algún momento lo quieran utilizar, es que hay una ruta específica que es esta /def /null, que se utiliza una especie como de descarte. O sea, cuando a ustedes no les interesa la salida o los errores de algún comando y se quieren simplemente deshacer de esa salida, pueden mandarla a esta especie de agujero negro que es /def /null, ¿sí? Que es un lugar del que nadie consume y simplemente ustedes mandan todo ahí para descartar las salidas que no les interesan. Entonces muchas veces ustedes van a ver el siguiente patrón, que es yo quiero ejecutar cierto comando. Yo acá voy a seguir usando el cat a modo de ejemplo, pero ustedes pueden usar el comando que ustedes quieran. Y lo que van a hacer es, como a ustedes no les interesa la salida de este comando, lo que van a hacer es, van a mandar, por ejemplo, standard output a /def /null y van a mandar los errores al mismo lugar que standard output, como lo vimos recién. Entonces, esto no se va a imprimir en ningún lado. Déjenme borrar salida porque quedó del comando anterior. Fíjense que ni se imprimió por pantalla, ni se creó ningún archivo. O sea que básicamente la salida de este comando se descartó completamente. Perfecto. Bien. Vamos a ver un poquito Standard Input, ya que ya entendimos más o menos de qué se trata Standard Outputs y Standard Error. Standard Input es algo similar, pero en el sentido opuesto. Digamos, ya vimos que tanto output como error son cosas que los comandos, cuando se ejecutan, generan. O sea, escriben en estos, entre comillas, repositorios, ya sea de salida o de errores. Ahora, los comandos también pueden tomar información de un repositorio que es Standard Input, ¿sí? Y nosotros, como usuarios de los comandos, tenemos algunas formas de proveer esta información para que el comando pueda realizar la tarea que le corresponde al comando leyendo estos datos. Un caso bastante usual es, por ejemplo, cuando, acuérdense que nosotros vimos el comando wc que permitía contar distintos tipos de cosas, contar las líneas, contar los caracteres, las palabras y demás. Entonces, por ejemplo, wc-l de el archivo passwd nos contaba la cantidad de líneas, ¿sí? Entonces yo acá lo que estoy haciendo es especificar el archivo como parámetro del comando. Entonces acá lo que dice es, perfecto, leí este archivo y tiene 42 líneas. Bárbaro. Ahora, otra forma de hacer lo mismo es proveer el contenido de este archivo a través del standard input para que el comando wc lo pueda leer. Entonces, tengo dos formas de hacer esto, o quizás más, al menos dos, que son las siguientes. Una es utilizando un carácter especial que es muy útil y lo van a utilizar muchísimas veces, que es el pipe, esta barra vertical. Y otro es utilizando el signo mayor, pero invertido, o sea, el menor, ¿sí? Acuérdense que para el output estaban usando el mayor, ahora vamos a poder utilizar el menor. ¿Cómo vamos a hacer? wc-l y vamos a escribir en el standard input el contenido de passwd. Entonces esto lo que va a hacer es agarrar el contenido de este archivo, escribirlo en el standard input, o sea, en este repositorio, en este contenedor, si se quiere, o recipiente, como le veníamos diciendo, que no termina de ser otra cosa que un archivo, al fin y al cabo, ¿no? Escribe esto en standard input y ahora les voy a mostrar el manual del WC que dice que si no se le pasa ningún archivo como parámetro, lo que hace es lee del standard input. Entonces esto lo que va a hacer es, de vuelta, contar la cantidad de líneas. Acá hay algo muy particular que es lo siguiente. Si ustedes ejecutan el WC pasándole el archivo como parámetro, la salida del WC va a decir el contador dependiendo de qué parámetro le pasaron, por ejemplo las líneas, y el nombre del archivo. Esto puede ser que en algún momento les moleste porque imagínense que ustedes tienen que comparar dos archivos y ver cuál tiene mayor cantidad de líneas. Ustedes quieren solamente el número, no quieren esto. Entonces, o bien cortan esto y se quedan solo con el número, o si lo hacen de esta forma,
como nosotros estamos escribiendo en el standard input el contenido de este archivo, independientemente de qué archivo sea, una vez que se escribió en el standard input ya no sabemos qué archivo es, simplemente estamos escribiendo lo que tiene adentro. Entonces, obviamente, al WC le llega solamente el contenido de lo que tiene este archivo adentro, pero no sabe de dónde salió. Así que nos imprime únicamente el contador. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces, dependiendo de lo que ustedes quieran hacer, les va a ser más útil pasar el contenido que ustedes quieran contar a través de standard input en vez de pasar el archivo en sí, porque si no después se van a tener que ocupar de cortar y quedarse solo con el contador. Entonces, una forma de escribir en el standard input es con el signo menor. Y la otra forma es con el signo, con el símbolo pipe, de la siguiente forma. Yo voy a hacer un cat de barra etc barra passwd y voy a hacer que el comando wc lea del standard input que fue donde este contenido se guardó. Entonces el cat lo que va a hacer es imprimir, obviamente el cat de esto va a imprimir el contenido de este archivo. Esto se va a escribir en standard input porque lo estoy siguiendo con un pipe y el wc, como no le estoy pasando ningún archivo como parámetro, va a tratar de leer del standard input. Entonces la salida va a ser exactamente la misma que esta de acá. De cualquiera de las dos formas yo estoy pasándole al WC un conjunto de datos o texto en este caso para que pueda realizar su propósito, que es contar. Tengo dos formas, con el menor o con el pipe, pero ambas lo que están haciendo es escribir en el standard input, que es donde este comando va a terminar leyendo. Si se fijan en el manual del WC, acá les dice por algún lado, no me acuerdo dónde, acá. Fíjense que acá les dice que la forma de usarlo es wc, parámetros y un archivo. Pero como está entre corchetes esto es una sintaxis de los manuales siempre, todo lo que está entre corchetes quiere decir que es opcional. Entonces, ustedes pueden pasar un archivo o no. Si ustedes no lo pasan, es lo que explica acá, lo que va a hacer el comando es leer del standard input. ¿Sí? Entonces, por eso es que cuando nosotros hacemos o esto, en ninguno de los dos comandos le estamos pasando el parámetro o el archivo, ¿sí? Fíjense que no lo estamos mandando el archivo, simplemente estamos escribiendo en standard input para que el comando lo lea. Bien, el pipe nos va a servir para un montón de cosas, es algo que lo vamos a usar cotidianamente en la cursada, así que está muy bueno que lo practiquen y el objetivo siempre es el mismo, es tomar la salida de este comando como entrada del siguiente, comando. La explicación técnica de cómo esto pasa es que la salida del primer comando se escribe en el standard input para que el segundo comando lo lea, ¿sí? Pero es simplemente tomar lo que sale de acá y que ingrese como entrada para el siguiente comando. Este es obviamente un solo ejemplo y ustedes pueden empezar a combinar un montón de los comandos que ya vimos previamente y los que vamos a ver después con el mismo concepto. Muy bien. Bien, el uso del pipe ya lo vimos. Vamos a poner acá. Y ahora les quería explicar un cachito estas formas de combinar comandos que también son bastante útiles. Cuando ustedes, imagínense que ustedes quieren, en una sola línea de bash, quieren ejecutar más de un comando o quieren ejecutar una sucesión de comandos, pero en base a cierta condición. Por ejemplo, quiero ejecutar el segundo comando si el primer comando terminó bien. Entonces, algo importante de saber y entender es que cada vez que ustedes ejecutan cualquier comando, por ejemplo un ls, así como nosotros ya vimos que los comandos tienen sus salidas estándar, sus salidas de errores, standard input y demás, los comandos también tienen lo que se llaman exit codes, ¿sí? O códigos de salida. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un comando se ejecuta, siempre genera un código de salida. Esto quiere decir que es un código diciendo de qué forma terminó. Básicamente si terminó de forma exitosa o si terminó con algún error y si hay un error, ¿cuál es el error? ¿Cómo pueden ver esto? Imprimiendo el contenido de la variable signo de pregunta de la siguiente forma. Echo pesos, signo de pregunta. Fíjense que
yo acá ejecuté el comando ls y acá me dice que el exit code de este comando fue 0. ¿0 qué quiere decir? Que terminó todo bien. Si el código este es mayor a 0, o sea de 1 en adelante, quiere decir que hubo algún problema con el comando y la salida no fue una salida limpia, entre comillas. O sea, hubo algún problema, ¿sí? Entonces, vamos a hacer otro ejemplo que sea el de tratar de imprimir el contenido de... si hacemos el contenido de PassWD, esto debería andar todo bien, anduvo todo bien aparentemente, y si miramos el exit code es 0, perfecto. Ahora, si tratamos de imprimir no existe, esto si se acuerdan generaba un error, ¿sí? Entonces ahora si hacemos un echo del contenido de signo de pregunta, nos dice que el exit code es 1. ¿Qué quiere decir 1? Que algo anduvo mal, o sea que hubo algún error, ¿sí? Acuérdense, esto puede ser 0 o de 1 en adelante. Si es 0, terminó todo bien. Si es 1, 2, 10, dependiendo del comando y dependiendo cómo esté implementado y dependiendo de qué código de error nos quiere devolver, puede ser 128, puede ser 200. Si es mayor a 0, de 1 en adelante, quiere decir que algo anduvo mal. Pero mirando estos números nosotros podemos saber, primero que cuando empecemos a trabajar con scripts, podemos identificar de alguna forma si el comando que ejecutamos antes terminó bien o mal y actuar en base a eso. Si terminó mal, puedo imprimir un mensaje, si terminó bien, imprimo otro. Pero algo interesante también es que a la hora de concatenar, comandos, yo puedo utilizar estas distintas variantes. Puedo concatenar dos comandos con punto y coma, y esto lo que va a hacer es que tanto A como B, que son dos comandos distintos, se ejecuten independientemente de que A haya terminado bien o no. Esto quiere decir que A puede devolver un 0 o puede devolver un 1 o un 128 o lo que sea, que B se va a ejecutar igual. O sea, acá estoy diciendo ejecuta A, no me importa que pase con A, también ejecuta B. O puedo utilizar el doble ampersand, que es para decir ejecuta B solamente si A terminó bien. O sea que si el exit code de A es un 0. ¿Sí? Por otro lado, el doble pipe lo que hace es ejecuta B solamente si A falló. O sea, si el exit code es mayor a 0. Y por otro lado, bueno, este es un poquito distinto, lo voy a separar, que es si ustedes ejecutan un comando y agregan un ampersand al final, lo que hacen es un poco desacoplar el comando de la sesión de bash que ustedes tienen acá y mandar ese comando a que se ejecute a background, ¿sí? Va a quedar corriendo el comando, pero ustedes van a perder la interacción con ese comando y se va a seguir ejecutando en segundo plano sin que ustedes lo vean. Es un poquito distinto a esto de acá, así que lo voy a separar. Pero bueno, probemos rápidamente las formas de concatenar comandos. Entonces, a ver, si yo hago, por ejemplo, cat passwd, esto obviamente anda todo bien. Y voy a poner punto y coma y después voy a ejecutar otro comando que va a ser echo anduvo bien. ¿Sí? Digamos, acuérdense que el punto y coma va a ejecutar ambos comandos independientemente de lo que pase con el primero. Como este va a andar no nos importa mucho, pero bueno, debería imprimirse el contenido de este archivo y abajo inmediatamente imprimirse este mensaje. Ahí está, se imprimió todo el contenido y acá se imprimió el mensaje. O sea, se ejecutaron los dos comandos perfectamente. Ahora, si yo trato de hacer un cat del archivo que no existe, esto nos va a generar un error, ¿sí? O sea, en este caso lo que deberíamos ver es error y después este mensaje porque con el punto y coma se ejecutarían los dos comandos independientemente. Y ahí está, efectivamente tenemos el error y el mensaje. Bien, entonces punto y coma es una forma de hacerlo. Ahora, si utilizamos doble ampersand, este segundo comando solamente se va a ejecutar si este terminó bien, o sea, si no tiró error. En este caso, como el archivo existe, no va a tirar error, o sea que deberían ejecutarse las dos cosas. Perfecto. Este es el resultado del cat y acá está el mensaje del segundo comando. Se ejecutaron los dos. Pero si cambiamos al archivo que no existe, fíjense que
el primer comando generó el error y como tenemos un doble ampersand, esto solamente se va a ejecutar si el primero termina bien. Como terminó mal, el segundo nunca se ejecutó y por eso es que no vemos el mensaje en pantalla. Bien, esta es la principal diferencia con el doble ampersand. Lo mismo pasa con el doble pipe. Si hacemos esto, fíjense, como el primero falló, se ejecuta el segundo. Acá tenemos el mensaje. Pero si el primero no falla, el segundo nunca se ejecutó. Fíjense que el mensaje de anduvo bien no se ejecutó y no aparece en pantalla. Así que bueno, estas son las distintas formas que ustedes tienen de poder concatenar un comando con otro y dependiendo de la necesidad que ustedes tengan pueden utilizar las distintas variantes de doble ampersand, doble pipe o punto y coma y en base a lo que explicamos van a actuar de forma distinta. Bien, espero que se haya entendido, si no ya saben que tienen disponibles los canales del Moodle para realizar preguntas. Estos temas que vimos en este video son muy importantes y son transversales a casi todas las prácticas de scripting, así que es importante que los entiendan bien y si tienen alguna duda, ya saben, escriben alguna pregunta en el Moodle y las iremos respondiendo lo más rápido que podamos. Bueno, es todo por ahora, nos vemos en el próximo video, hasta luego.